Buenas noches para todos. Vamos a iniciar el tema del día de hoy, los principios fundamentales del derecho tributario. Arrancamos entonces con los principios de tributación o los principios del derecho tributario. Entonces vemos ahí que son 18 principios: la legalidad, neutralidad, progresividad, no confiscatoriedad, economía, comodidad, debido proceso, efectividad, buena fe, representación, certeza, justicia, eficiencia, eficacia, igualdad. Vamos a verlos uno por uno qué quiere decir, porque necesitamos cuáles son los principios en los que se basa la tributación para poder entrar ya al tema propiamente dicho de los impuestos internacionales, todo lo que tiene que ver con tributación internacional. Necesitamos saber cuáles son los principios colombianos y cuáles son los principios en los que se basa la tributación internacional. Los principios fundamentales del derecho tributario, entonces, tienen sus orígenes en los principios del señor Adam Smith. Este es un señor inglés que en su libro Las riquezas de las naciones, que lo publicó en el año de 1776, sentó las bases de la economía clásica. Esos 4 principios inicialmente son la economía, comodidad, certidumbre, justicia y proporcionalidad. Estos fueron los 4 principios que él describió en su libro y en base en este libro y en estos 4 principios iniciales es que se fundamentan ya los principios en cada uno de los países. Arrancamos entonces los principios con, a nivel pues colombiano, cómo están institucionalizados. En todos los países pues tienen los principios, funcionan muy parecidos a estos. La legalidad, entonces dice que todo tributo se debe establecer por la ley, que no hay obligación tributaria sin una ley que la establezca. No se puede hablar de ningún impuesto, de ningún tributo, si la ley no lo ampara. El artículo 338 de nuestra Constitución Política, entonces recordamos que dice que en tiempos de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos municipales son los que pueden imponer contribuciones fiscales o parafiscales. Entonces recordemos que en el Congreso se hacen las leyes con las cuales nos imponen los impuestos. En las asambleas departamentales entonces se hacen las ordenanzas que también pueden imponer impuestos a nivel departamental, y a nivel de los consejos pues están los acuerdos municipales donde también pueden imponer determinado tipo de impuesto. La igualdad o equidad, entonces, según este principio, todos los ciudadanos son iguales ante la ley. En materia tributaria, la igualdad está condicionada por la capacidad de pago de la persona, del sujeto. Entonces dice que a igual capacidad económica, el tratamiento debe ser igual. Entonces, dar tratamiento igual a los iguales, entonces eso es lo que se llama equidad horizontal. También No, yo hablamos de que apagué el micrófono para que no escuche. a desiguales, a desigual, capacidad económica desigual, entonces el tratamiento fiscal que se debe dar, entonces ese se llama equidad vertical. Entonces, dar tratamiento desigual a los desiguales, o sea que si todas las personas no tienen el mismo ingreso, entonces hay que darles un tratamiento desigual. Vamos a darnos cuenta de que hay muchos impuestos que no dan ese trato, porque, por ejemplo, el IVA trata a todo el mundo como si todo el mundo tuviera la capacidad económica para pagarlo. Entonces, ahí vemos que hay algunos principios que algunos impuestos, perdón, que no están adecuados a los principios en los que se fundamenta el derecho tributario. Dice que debe ser proporcionales. Entonces dice que a mayor capacidad de pago, mayor impuesto, pero únicamente en términos relativos, porque la tarifa permanece constante. Hablemos, por decir algo, del impuesto de renta. El impuesto de renta en este momento está en el 33%, y usted simplemente, si usted tiene una utilidad de 100 millones, le aplican el 33, y si la utilidad es de 1.000 millones, también le aplican el 33. Entonces, por eso es que dice que en términos se aplica, pero en términos relativos. Hablamos de la generalidad, entonces dice que según este principio, un impuesto se aplica por igual a todas las personas afectadas o sometidas al mismo. Dice que la excepción es la que está relacionada con el principio de capacidad de pago.
porque quien nada posee y nada devenga simplemente o devenga un salario simplemente muy bajo, nada debería pagar, pero porque no tiene capacidad para pagarlo. Pero entonces vemos que, vuelvo con el ejemplo del IVA, si el que se gana un salario de 15 millones de pesos tiene que pagar el 19% sobre una camisa que se vaya a comprar, y la persona que se gana el salario mínimo también debe pagar el salario, el 19% por ese mismo bien. Entonces, no esa es la excepción. Hablamos de progresividad, entonces dice que se relaciona íntimamente con el principio de equidad, con la equidad vertical y la capacidad de pago. Entonces hablamos del impuesto de renta. Especialmente es progresivo el impuesto de renta, especialmente de las personas naturales. Porque si vamos a mirar, entonces las personas naturales pagan de acuerdo a sus ingresos. Y las tarifas para el impuesto de renta sí están establecidas que el que más gana paga más. Entonces la tarifa empieza un poquitico más bajita y empieza a subir. Es independiente ya entonces tiene que ver directamente con los ingresos que usted tiene. El impuesto de renta respecto a lo que gana cada uno. La irretroactividad. Entonces dice que según lo previsto en el inciso final del artículo 338 de la Constitución Nacional, a la Constitución Política, dice que las leyes, ordenanzas, acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado, no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comienza después de iniciar la vigencia de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se haga una ley o un impuesto, rige a partir de esa fecha hacia adelante. Él no se puede ir hacia atrás. Pues la fecha que aprobaron el impuesto, por decir algo, del IVA del 19%, entonces a partir de la fecha que fue aprobado hacia adelante, siguen cobrando el 19%, pero hacia atrás no se puede, el impuesto no se puede devolver, tiene que ser siempre hacia adelante. Regresividad, habla de que aquel que capta un porcentaje menor a medida que el impuesto aumenta. El ejemplo típico de este impuesto es el IVA. ¿Y por qué es así? Porque dice que el IVA a los bienes básicos porque afecta en mayor proporción a los agentes con menores ingresos. Entonces, ¿por qué habla de que se capta un porcentaje menor? Porque entre menos ingresos tiene la persona, menos productos va a comprar con el 19%. La persona que tiene más ingresos tiene más poder adquisitivo, la persona que tiene menos ingresos tiene menos poder adquisitivo, entonces no hay regresividad con ese impuesto. Hablamos de regresividad hacia la nación, no hacia la persona, sino a la nación. Otro principio, perdón, es la economía. Dice que toda contribución ha de ser establecida de forma que la cantidad que ha absorbida por los bolsillos del pueblo exceda lo menos posible la que haga entrar al tesoro público. ¿Qué quiere decir? Que cuando se haga un impuesto, la plata que le entre al Estado sea mayor al gasto para cubrir los sueldos de los administrativos o las personas que van a hacer el respectivo cobro de ese impuesto. Pues si sale un impuesto nuevo, entonces no es que las personas que van a contratar y demás en el Estado para poder hacer ese recaudo, entonces la plata se vaya cubriendo los salarios y todos los gastos referentes a sostener esas personas en el Estado y no le entre ningún dinero a la nación. Entonces, eso es lo que dice este principio de economía. Y hace el ejemplo de los peajes. Entonces, dice que este recaudo deja mucho que desear frente a ese principio, ya que los costos pueden llegar a ser excesivamente altos frente al monto recaudado, porque lo que cobran por recaudo del peaje no es la plata que entra, es mucho más lo que se gasta
o lo que se le paga a las personas que están arreglando las carreteras o las concesiones que están haciendo. Entonces, hacen la concesión y toda la plata se va para la persona que cobra el peaje y a la nación no le entra ningún dinero. Entonces, respecto a ese principio es que habla la cuestión de los peajes. Otro principio fundamental es la justicia. Entonces dice que las leyes deben ser justas, que no deben ser excesivas, que graban a cada uno según su capacidad contributiva y que una vez expedida se exija el cumplimiento de todas las obligaciones. Ahí ustedes determinarán, pues ustedes ya mirarán de acuerdo a sus casos específicos si pues, los impuestos que ustedes pagan, si son justos o no, y si realmente se está grabando de acuerdo a su capacidad contributiva. El otro principio, la certeza, se dice que se tiene certeza cuando es claro el conocimiento sobre el elemento del tributo y demás aspectos referidos al mismo, tanto para servidores públicos que tienen a cargo la administración de los impuestos como para los contribuyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted va a pagar un impuesto, usted le deben primero explicar exactamente qué es lo que le están cobrando. Que a usted no le pueden cobrar un impuesto y que usted no sepa por qué se lo están cobrando o para qué, o cuál es el sentido del impuesto. Este principio, entonces, le pide al Estado colombiano que por favor, cuando vaya a implementar un nuevo impuesto, entonces tanto a las personas que van a cobrar el impuesto o administrar ese impuesto, deben saber exactamente el origen y para qué es el impuesto, y lo mismo las personas que lo van a pagar deben saber qué van a hacer con la plática que usted está pagando. Normalmente, pues a nosotros nos cobran el impuesto, pero muchas veces ni siquiera sabemos por qué o qué van a hacer con esa plata. Hablan de otro principio, la comodidad. Entonces dice que toda contribución ha de ser recaudada en la época y forma que más convenga al contribuyente. Además, así que se atenúe la resistencia entre los sujetos pasivos. Hablan de que la comodidad, entonces que las fechas para pagar los impuestos deben ser en los momentos en donde usted no tenga que pagar otro tipo de impuesto y que entonces, por el contrario, para usted sea fácil, que usted en ese momento tenga dinero suficiente. Por eso es que el impuesto de renta para las personas naturales no se paga a principio de año ni a final de año, sino que los vencimientos empiezan en agosto. Se supone que es una fecha cómoda para que las personas puedan hacer su liquidación del impuesto y pagarlo fácilmente. Lo mismo para las empresas, hacen su liquidación al principio de año y se paga en varias cuotas porque son impuestos muy altos. Entonces, a eso es lo que se hace el principio de la comodidad, a eso es lo que hace referencia. Otro principio, la representación. Este principio se refiere a que una democracia no será obligada, este principio se refiere a que en una democracia no será obligada la ley creada sin representación del pueblo. La sociedad se somete a las leyes aprobadas por los representantes y la función de representar está asignada en el conjunto de ciudadanos que son elegidos por la colectividad mediante el voto popular. O sea que dice que ninguna ley puede ser aprobada sin que haya representación del pueblo. En Colombia todas las leyes tienen representación del pueblo. ¿Por qué? Porque los gobernantes los elegimos, ¿quiénes? Nosotros. Nosotros somos los que elegimos los concejales, los señores de la asamblea, los alcaldes, los gobernadores, los senadores y el presidente. Entonces, siempre este principio se cumple porque nosotros somos el pueblo, nosotros somos los que elegimos los gobernantes. Lo que pasa es que cuando nosotros elegimos los gobernantes, pues los elegimos por otros motivos diferentes, algunos porque les ofrecen un puestico, porque les ofrecen, algunos porque les dan un tamal el día de las votaciones, a otros porque les ofrecen una tejita para arreglar el techo de la casa, por un bulto de cemento y todo lo demás. Entonces ya ahí es donde se distorsiona el principio fundamental del derecho tributario. Seguimos con los principios, entonces vamos con el practicabilidad.
Dice que plantea las medidas tributarias deben ser materializables, o sea, que se puedan materializar, que se puedan llevar a la práctica. No solamente se debe concebir en el marco teórico, dejando de un lado las reales circunstancias y vivencias a los asociados a fin de prever las dificultades de su aplicación. Entonces, todos los impuestos deben ser prácticos para poderlos llevar a la realidad. Todos los principios deben cumplir con algo que se llama el debido proceso. El debido proceso está consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. Es un principio jurídico donde todas las personas tienen ciertas garantías mínimas. Es lo mismo que cuando usted lo acusan de un delito, entonces usted tiene derecho a que le lleven el debido proceso para que los resultados sean justos y equitativos. Lo mismo pasa con los impuestos. Los impuestos deben cumplir el debido proceso para que sean justos y equitativos. También se basa en el principio de la buena fe. El principio de la buena fe está en el artículo 83 de la Constitución Política y dice que todas las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de buena fe, la cual se presumirá en las gestiones que ellos adelanten en cada una de estas situaciones. Teóricamente se dice que uno no debería desconfiar de lo que cualquier contribuyente consagre en su declaración de renta. Pero hay cosas que las personas en nuestro ámbito colombiano, la evasión y la elusión son conductas que van de la mano de los colombianos. Porque nosotros tenemos ¿cómo se dice? La política de no pago. Porque la gente siempre piensa, ¿para qué voy a pagar impuestos? Para que otro se lo vaya a robar. Y desafortunadamente, pues, nuestros gobernantes no son los que han dado el mejor ejemplo en cuanto a buena administración de los recursos. Por eso es que mucha gente dice, no, yo trato de evadir lo que más pueda para no pagar el impuesto, porque pues si se lo va a robar otro, pues me lo robo yo o me quedo yo con él. ¿Para que yo ir a pagar para que otro lo despilfarre o hagan mal uso de ese dinero? Entonces, más bien la cultura es de no pago. Hacemos aclaración aquí que es evasión, entonces dice que es una actividad ilícita que consiste en ocultar bienes o ingresos. Entonces yo los ingresos, siempre que voy a hacer una factura, en lugar de hacerla por 100.000 pesos, la hago por 50.000, o hago una factura de 100 y dos otros clientes que vengan no les hago factura. Entonces eso es muy delicado porque eso tiene sus consecuencias tanto tributarias como penales. Entonces, la evasión, eso es un delito. Otro método de evadir las obligaciones es la elusión. La elusión no es un delito, no está tipificado como un delito, pero pues es sancionable desde el punto de vista moral, por decirlo así. Entonces, la elusión hace referencia a las conductas de los contribuyentes que buscan evitar el pago de los impuestos utilizando los vacíos que tiene la ley, los vacíos que tiene los laditos que le deja la ley para meterse por otro lado sin necesidad de hacer nada ilícito, pero pues no es visto de la mejor manera porque no es una conducta como una conducta de exaltar, más bien de reprochar. Por ejemplo, el señor X tiene un negocio, una ferretería, por decirlo así, y es de régimen, pues antiguamente de régimen simplificado, ahorita no, que se llaman no responsables, y simplemente él empieza a vender sus productos, empieza a facturar muy juicioso, cuando ve que lo van a pasar ya a responsable de IVA, él simplemente dice, no, yo no voy a dejar que mis ingresos me suban a determinado valor porque me van a poner responsable, me van a poner a declarar IVA, a declarar renta. Entonces simplemente parte la ferretería y la parte en dos, ¿sí? Entonces,
la mitad, la parte en dos y la otra se la factura o se la cede a la esposa, a un hijo, al papá, a la mamá, a un familiar cercano o a un amigo. Entonces, la mitad de las facturas de la ferretería son para él y la otra mitad de las facturas son para la otra que acabó de hacer. Entonces, él no está haciendo nada ilegal porque él puede perfectamente, son dos negocios aparte con dos dueños diferentes y están facturando igual, pero eso se llama elusión. Él está evadiendo de todas maneras la responsabilidad de pagar un impuesto porque ya el negocio creció y lo ideal no es que apenas empiece a crecer, empezar a partirlo en pequeñas partes, sino que el negocio siga creciendo. Los impuestos también deben ser eficientes, eficaces y efectivos. Entonces, la eficiencia es la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función, que se deben alcanzar las metas. La eficacia es la capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para determinada cosa, es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera o se desea tras la realización de una acción, es alcanzar las metas con la menor cantidad de recursos, y la efectividad es el equilibrio entre las dos anteriores, o sea, entre la eficacia y la eficiencia. Es el grado de cumplimiento de los objetivos y las metas fijadas. Vemos ahorita, y entonces esos son los principios en los que se basa el derecho tributario. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los impuestos. Entonces, los impuestos tiene tres grandes ramas, que son los impuestos propiamente dichos, entonces son los dineros que los particulares pagan, ¿cierto?, al Estado, y que el Estado no les va a devolver nada. Por eso es que dice que no obliga a dar una contraprestación. Usted paga los impuestos, usted paga el impuesto de renta, usted paga el IVA, pero el Estado no tiene que devolverle a usted absolutamente nada. Usted simplemente tiene la obligación de pagar el impuesto. Dos ejemplos pues, del impuesto son el impuesto de renta y complementarios y el impuesto sobre las ventas IVA. Hay otro tipo de gravamen, que son las contribuciones. Entonces, esta clase de tributo se origina de la obtención de un beneficio particular de obras destinadas al bienestar general. Las contribuciones las consideran tributos obligatorios, aunque en menor medida que los impuestos. Un ejemplo de una contribución es el pago de valorización. Cuando el municipio, el departamento o la nación hace una obra pública, entonces llámese una avenida, un puente, eso es una obra pública, ellos hacen una inversión, entonces como su predio, ¿cierto?, está cerquita de la obra, entonces su predio se va a valorizar, porque usted tiene por decir algo, una casa por donde no hay ni siquiera carretera, es un camino de herradura que se llama, y tiene un precio muy bajito, pero le hacen por ahí una avenida de 2, 3 carriles y ya tiene muy buen acceso, entonces eso hace que las demás empresas o los vecinos empiecen a mejorar, a hacer entonces más casas, empiezan a hacer centros comerciales y demás, entonces los bienes se van valorizando. Entonces, por eso es que se llama impuesto de valorización. Entonces, eso es una contribución. También hay otro tributo que se debe pagar, que son las tasas. Son los aportes que se pagan al Estado como remuneración por los servicios que nos presta o por utilizar un bien del Estado. Son de carácter voluntario, puesto que la actividad que los genera es producto de las libres decisiones. ¿Por qué dice que la tasa es voluntaria? Porque el peaje yo lo pago porque yo tengo mi decisión libre de viajar. Si yo quiero irme de aquí a Pereira, yo sé que mi decisión es libre, yo puedo viajar por donde yo quiera, pero si yo me voy a ir de aquí de Armenia a Pereira, yo sé que tengo que pagar el peaje ahí en Finlandia.
Entonces, producto de mi decisión libre de viajar, entonces es el que hace que yo tenga que pagar ese peaje. Si yo no voy a pagar ese peaje, entonces tengo que dar la vuelta por Alcalá para no pagar el peaje. La sobretasa a la gasolina, entonces también es el producto de la libre decisión que yo tengo de tener una moto o tener un vehículo. Entonces yo pago esa sobretasa. Lo mismo pasa con la tasa aeroportuaria. ¿Cuándo la pago yo? Cuando yo voy a viajar en avión. Por el solo hecho de utilizar la instalación del aeropuerto, en mi tiquete me cobran un porcentaje por el uso del aeropuerto, lo deben pagar obligatoriamente los pasajeros por utilizar el servicio de transporte aéreo comercial. Lo mismo sucede las tasas en los puertos. Si usted va a utilizar, si usted se va a montar en un barco, también tendría que pagar la tasa en el puerto. Bueno, ¿qué preguntas hay hasta aquí? ¿Los escucho? No, profesor, al momento ninguna. No, profe, tampoco. ¿No? Yo iba a preguntar ahora sobre cuando hablaba usted del impuesto, de lo voluntario del peaje, pero es algo voluntario casi obligado. Sí, exacto, sí, esa es la palabra correcta. Voluntariamente obligado. Lo que pasa es que habla de voluntariamente es porque usted es libre de viajar, ¿sí? Si usted no quiere pagar el peaje, pues no viaja, ¿cierto? No es que no se puede desplazar, claro, usted se puede desplazar. Lo que pasa es que si quiere irse por la carretera buena, ¿cierto? Tiene que pagar. Si usted no quiere pagar el impuesto, entonces hay algunas carreteras pues que le permiten a usted desplazarse también hasta Pereira, pero por otro lado, el trayecto es más largo, la carretera no es tan buena, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Ya si usted quiere utilizar la carretera buena, tendría que pagar. Sí, ¿qué otra pregunta o qué observación tienen? Yo no le puedo negar que sí, he tenido conversaciones, pero muy normales. No le escucho, me habla más durito. No, es un micrófono que está abierto, profe. Ah, ya, pensé que era que me estaban haciendo alguna pregunta. Pero no, nada, ya. Bueno. Ya cada uno cogió su propio estilo. Entonces, las tres clasificaciones de los impuestos serían esos. Entonces, ahorita sí vamos a ver ya como la clasificación más grande de los impuestos pues a nivel nacional. Y arrancamos primero, entonces, ¿qué son los ingresos corrientes? Los ingresos corrientes son de carácter permanente que se generan en la actividad normal de la entidad. ¿Cuál es la entidad? La nación, el municipio o el departamento. Y se clasifican en tributarios y no tributarios. ¿Cuáles son los primeros ingresos corrientes? Los tributarios, o sea, los que vienen directamente de los impuestos. Dice que son aquellos que se obtienen por la acción de recaudar los impuestos provenientes de las ganancias obtenidas y la comercialización de bienes y servicios por parte de la ciudadanía. Esos tributarios, a su vez, se dividen en 5 diferentes tipos. Entonces, hay ingresos tributarios directos. Entonces, son aquellos en los cuales coincide el sujeto jurídico responsable de la obligación y el sujeto económico que soporta el tributo. El impuesto, el ejemplo del impuesto directo es el impuesto de renta, porque es el declarante, el mismo contribuyente que paga el impuesto. Entonces, ese es un impuesto directo, porque recae directamente sobre la persona responsable del tributo. O sea, yo hago mi declaración de renta, entonces yo soy el responsable de pagar el tributo. Yo directamente lo pago. Vamos a hacer aquí el directo, el indirecto y dejamos ahí y nos vemos nuevamente a las 7:30 para seguir con la segunda parte. ¿Correcto? Porque ya no nos faltan sino 2 minuticos para que se acabe esta primera sesión. Vamos con los indirectos, entonces dice que se trata de aquellos donde el sujeto jurídico no es el mismo sujeto económico.
quien paga el monto respectivo. Entonces, el ejemplo es el impuesto sobre las ventas. Quien declara es el responsable jurídico, pero no es el mismo que paga el impuesto, porque el impuesto, ¿quién lo paga? El comprador. Usted se compra una camisa en el almacén X, ¿quién paga el impuesto de la camisa? El señor Neiger, por decirlo así, ¿cierto? Neiger cuando compra la camisa paga el 19% del IVA, pero Neiger no es el que va a la DIAN a pagar el 19%, es el señor dueño del almacén X el que le recibe la plata a él y va y paga la DIAN. Entonces, por eso se llama indirecto, porque el que realmente cancela la obligación o paga a la DIAN el impuesto no es la persona que realmente lo está pagando, sino que él simplemente es un intermediario ante la DIAN para ese pago. Entonces vamos primero, entonces, ingresos corrientes se dividen en ingresos tributarios e ingresos no tributarios, y dentro de los tributarios, vemos los dos primeros son impuestos directos y los impuestos indirectos. ¿Correcto? Nos vemos entonces ahorita a las 7:30 para terminar la segunda parte, y si tienen alguna duda, entonces la apuntan ahí, y ahorita que nos veamos nuevamente, proseguimos. ¿Correcto? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, que estén muy bien. Ahorita nos volvemos a ver. Bueno. Todo bien.